que tiene por nombre las razones por las cuales adoramos al Espíritu Santo. También puede ser las razones por las cuales estamos agradecidos y honramos al Espíritu Santo. Es decir, deben de existir razones por las cuales nosotros no solamente creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, sino que también debemos de entender las razones por las cuales nosotros le adoramos, ya que al ser parte de la Trinidad es Dios también. Dios en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así es que debemos nosotros aprender a honrarle, hermanos. Abramos nuestra Biblia, hoy entramos al capítulo 15. Acuérdese que empezamos dando una introducción de la Trinidad como base de lo que posteriormente íbamos a comenzar a tratar acerca del Espíritu Santo. Después abrimos las Escrituras en el capítulo 15 del Evangelio de Juan y ahí tratamos algunas obras del Espíritu Santo. La semana pasada abrimos el capítulo 15 y hoy vamos a estar en el capítulo 16, del versículo 6 al 16. Juan capítulo 16, del versículo 6 al 16. Y hermanos, estos tres capítulos, como lo dije la semana anterior, son los capítulos donde Jesucristo habló más extensamente del Espíritu Santo y de su obra primaria, de su obra principal. Aquí nos daremos cuenta en estos tres capítulos, hermanos, que los dones son secundarios, que los milagros son secundarios, que la principal obra del Espíritu Santo es otra, que es algo que no se predica y difícilmente se enseña el día de hoy. Vamos a leer, hermanos, lo que dice Juan capítulo 16, del versículo 6 al 16. Dice: mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Quiero hacer un paréntesis, hermanos, para recordarle que estos tres capítulos fueron dichos, hermanos, en el último día de la Pascua, es decir, a unas horas de Jesucristo ser apresado y ser entregado en la cruz del Calvario. Así es que escuche nuevamente el versículo 6, dice: porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí; de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, permítanme quitarle el internet a mi aparato para que no esté sonando, hermanos. Si alguien a quien nosotros amamos mucho nos diera la noticia de que le quedaba muy poco tiempo de vida, es decir, que estaba desahuciado por muchas razones por las cuales algunas personas son desahuciadas, creo que la reacción que nosotros tuviéramos hacia ese familiar que nos está diciendo que le quedan poco tiempo de vida sería hacerle pasar sus últimos días u horas lo más felices y dichosos que se pudiera. ¿No es así? Es decir, nosotros tendríamos que hacer a un lado nuestra tristeza de alguna manera para poder reflejar alegría y hacerle pasar a esa persona los mejores momentos de su vida. De hecho, hermanos, no sé si usted ha escuchado el testimonio de algunas personas que, estando a punto de fallecer, están sus familiares
llorando ahí con toda la tristeza manifestada, y ellos dicen: hey, dejen de llorar, por favor dejen de llorar. Yo creo que no me imagino lo que esa persona desahuciada pudiera estar pasando, pero yo creo que en su corazón quisiera pasar sus últimos momentos de vida no llevándose el dolor que se queda en las personas, sino sabiendo que él va a la presencia del Padre, que va a la presencia de Dios. Y creo que eso es un testimonio hermoso que tenemos dentro del cristianismo, hermanos, que no ignoramos el dolor que se siente por la pérdida de un ser querido, pero tampoco hacemos a un lado el gozo de saber que va a la presencia de Dios, ¿no es así? Yo creo que eso es realmente lo que a nosotros nos mantiene, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que los discípulos reciben una noticia similar, no exactamente igual, ni en los mismos términos, pero la reacción de los discípulos, hermanos, es completamente opuesta a la que Jesucristo esperaba. Así es que en los capítulos 14, 15 y 16, Jesús está despidiéndose de sus discípulos y parece que Él está más interesado en morir que en vivir. No sé si ustedes alguna vez han notado que cuando Jesucristo comienza a despedirse, es como si Él estuviera más interesado en morir que en seguir viviendo. Claro, los discípulos estaban más interesados en que su Señor viviera, porque no entendían lo que nosotros vamos a ir entendiendo en este sermón, hermanos. Así es que lo que debemos considerar es que para nuestro Señor Jesús la vida no es pasajera. Escucha bien, para nuestro Señor Jesús la vida no es pasajera, pero la muerte sí lo es. La muerte para Jesucristo sí es pasajera. Él en su deidad es eterno. La vida en su humanidad tenía un propósito, y era morir en la cruz del Calvario y ser sacrificado por los pecados de los escogidos de Dios. Por eso para Él la muerte solamente era pasajera. Él es el autor de la vida. En Él estaba la vida. Él es la vida misma, hermanos. Así es que la muerte para Él era un momento solamente, y era más importante por lo que vendría después. Así que en lo que respecta a Jesús, morir es mucho más conveniente que seguir viviendo, ¿verdad? De hecho, Pablo también lo expresa de una otra forma. Expresa que para él morir es mucho mejor, dice, es mucho mejor, pero tengo que quedarme aquí por causa de vosotros. Es decir, alguna razón lo detenía a él, pero con Jesús sucede lo inverso. Es decir, para él es mucho más importante partir por el beneficio que vendría a nosotros. Así es que, nuevamente repito, en lo que respecta a Jesús, morir es mucho más conveniente que seguir viviendo, ¿verdad? Y hermanos, quiero recalcar que cuando me refiero a que es más conveniente que Él muera, no me refiero a que sea conveniente para Él, hermanos, porque lo que Él tenía en mente era a todos los pecadores que serían salvados. Esto nos habla de una falta de egoísmo y un infinito amor por los suyos. Jesús, como nosotros ya lo hemos visto, les dice a sus discípulos que sí, que se va, que tiene que partir, pero que no los va a dejar huérfanos. Que el Consolador, el Espíritu Santo, sería enviado del Padre y se quedaría con ellos para siempre. Eso lo vimos en el capítulo 14, versículo 17. El ministerio del Consolador es dar testimonio de Cristo, y los discípulos también darían testimonio de Cristo. Esto lo vimos la semana pasada en Juan 15, versículo 26 y 27, si se recuerda. Este testimonio es la predicación del Evangelio de Jesucristo, quien el Espíritu Santo con poder haría que los discípulos lo predicaran, y muchas veces hasta la sangre. Esto está en Hechos capítulo 1 versículo 2, cuando dice que el Espíritu vendría sobre de ellos con poder y serían testigos en Jerusalén y todos los alrededores. Y la palabra que se usa ahí para testigos es mártires, ¿verdad? Y sabemos que eso fue lo que sucedió con la mayoría de los discípulos. Casi todos murieron como mártires.
Es decir, que cuando antes salieron huyendo, en ese momento son capaces de dar la vida por el testimonio de Cristo, por el predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros preguntamos qué fue lo que sucedió ahí. Bueno, Hechos capítulo 1, versículo 2 dice que el Espíritu Santo vino con poder, para que entendamos la importancia del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, al primer bus saldríamos corriendo como cristianos si el Espíritu Santo no morara dentro de nosotros. Pero somos capaces de soportar hasta la sangre, porque el Espíritu Santo da testimonio y los discípulos dan testimonio. Estos testimonios no son separados, no son individuales, es un mismo testimonio. El Espíritu Santo empodera al discípulo para predicar y dar testimonio de Cristo. A eso se refiere el Señor cuando estamos hablando en el capítulo 15. Jesús, hermanos, deseaba, cuando les da la noticia de su partida, que sus discípulos entendieran todo lo que su muerte representaba, que su muerte traería todo tipo de bendición. Y lo que Jesucristo quería es que ellos se gozaran con Él. Se gozaran con Él, que se gozaran de todas las bendiciones que vendrían después de su partida. Escuche bien, aquí a Jesucristo no le importaba el martirio por el gozo puesto delante de Él, como dice la carta a los Hebreos, que motiva a los santos a poner sus ojos en Cristo. Esto está en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Escuche cómo lo dice el autor de la carta de los Hebreos. Dice, puestos los ojos en Jesús. Hermanos, nosotros no podemos evitar ignorar que esto es un imperativo para los creyentes. Puestos los ojos en Jesús. ¿Escucha? Por eso cuando usted escucha a los hermanos en la congregación, cuando alguien está mirando demasiado a los líderes, a los demás, está cayendo en la hipercrítica, los hermanos le dicen, pon tus ojos en Cristo. Bueno, ya miró de dónde sale, hermanos. Está en Hebreos 12, de 2 al 3. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Repito nuevamente esa frase, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Había un gozo que Él estaba mirando delante de Él, después de su muerte, después de su resurrección. Eso a Él lo llenaba de gozo. Y escuchen lo que sigue diciendo Hebreos, menospreciando la vergüenza, porque la cruz era una vergüenza, hermanos. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Dice, versículo 3 dice, considerad. Escuche lo que el autor dice, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Se da cuenta en qué consiste el ánimo? Pongan su mirada en Jesucristo, quien aún a pesar de los sufrimientos que venía, Él tenía su mente y su corazón puesto en el gozo delante de Él. Tómenlo a Él como un ejemplo. Y vean que lo que están pasando el día de hoy no va a ser comparable con las bendiciones venideras cuando estemos en la presencia del Padre. Es decir, todos los sufrimientos que este mundo trae consigo mismo, aún para el creyente, es momentáneo. Por eso nosotros creemos que vale la pena sufrir por Cristo. Por eso nosotros creemos que vale la pena llegar temprano al servicio, hacer ese esfuerzo. Por eso nosotros creemos que vale la pena servir al Señor hasta el cansancio, porque todo lo que hagamos por Cristo y todos sus sufrimientos es solamente pasajero, y después de toda esta vida, la vida eterna, mi hermano. La vida eterna. Los discípulos no veían el gozo que Jesús vio, a pesar de los sufrimientos que Él tenía que pasar. Hermanos, por favor, veamos cómo Jesús, al estar a unas horas del martirio, también tenía aflicción. Es decir, no es que no estuviera siendo afligido, pero por el gozo puesto delante de Él, como dice la carta a los Hebreos, soportó la cruz. ¿Cómo sabemos que Jesucristo también estaba sufriendo aflicción? Fíjese bien, Él estaba afligido, pero estaba animando a los discípulos.
Porque Jesucristo tenía puesto todo su gozo delante de Él, sabía lo que venía. En Juan capítulo 16, es el Evangelio de Juan que estamos viendo, pero en el versículo 22, escuche lo que Él le dice a sus discípulos. Dice, por tanto, ahora vosotros tenéis también, hermanos, aflicción. ¿Qué significa esto de también aflicción? Que Jesucristo también estaba padeciendo aflicción. ¿Se acuerda de lo que Él dijo en el huerto de Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se acuerda que Él sudaba gotas de sangre? Hermanos, nosotros aquí estamos viendo que Jesucristo en su humanidad también tenía aflicción. Y Él estaba mirando la aflicción de sus discípulos y les dice, por tanto ahora vosotros tenéis también aflicción. Dice, pero yo os veré otra vez. Yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie quitará vuestro gozo. También aflicción, vosotros tenéis también aflicción. ¿Qué es lo que dice Jesús? A que su humanidad, en su humanidad Él también estaba afligido. Pero acabamos de leer en Hebreos 12:2 que quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. ¿Cómo podría estar afligido y gozoso al mismo tiempo? ¿Qué es lo que sucede aquí, hermanos? ¿Cómo es posible estar afligido y gozoso al mismo tiempo? Bueno, hermanos, no podemos más que maravillarnos y ver esto como algo increíble, ¿verdad? Que el cristiano puede ser perseguido y martirizado y afligido y aún así hacerlo con gozo en el Señor. El gozo, hermanos, es compatible con el sufrimiento del Evangelio. No el sufrimiento a lo tonto, hermanos. No, con el sufrimiento por el Evangelio. En el sentido de saber que toda aflicción vale la pena en el reino de Dios. Como la carta de los Hebreos lo expresa. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Hermanos, les digo que el gozo puede ser compatible con las aflicciones, pero el gozo nunca podrá ser compatible con el pecado. Nunca. Por eso Jesús les consuela diciéndoles, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Los discípulos, hermanos, estaban afligidos por la noticia que les estaba dando Jesucristo de que tenían que partir, pero eso no era todo, no era toda la noticia que Él les estaba dando. Nuevamente se lo leo, pero yo os veré otra vez. Es decir, era una despedida momentánea, pasajera. Jesucristo les está prometiendo, yo los voy a ver otra vez y vuestro corazón se alegrará. Él entiende que están afligidos. Él sabe que son seres humanos, dice, pero cuando me vean otra vez, su corazón se alegrará, dice, ¿y qué creen? Y nadie quitará vuestro gozo. Hermanos, eso es lo que nosotros vimos la semana pasada. Hombres cuyo Espíritu Santo vino sobre ellos con poder. Al principio corrieron y después, hermanos, entregaron su vida con gozo. ¿Se acuerda cuando apresaron a algunos ahí en la cárcel, los pusieron hasta el final? Y les dieron unos latigazos y ellos a medianoche estaban cantándole al Señor. Hermanos, ese gozo no te lo quita nadie. Es decir, las aflicciones que vienen por la persecución del Evangelio, por vivir una vida piadosa, hermanos, son compatibles con el gozo. Pero el pecado no, hermanos. El pecado nunca será compatible con el gozo del Señor. Nunca. Jesús estaba tratando de que sus discípulos se animaran y se gozaran con Él, porque lo que vendría después de su partida sería mejor. Pero, hermanos, ellos no lo veían de esa manera. ¿Cómo nos cuesta ver, hermanos, que las cosas que son futuras, las cosas que vienen de lo alto, aquellas que vienen después de la vida, son mucho más importantes que esta vida momentánea? Es por esa razón que muchos cristianos les impide ver toda su carnalidad, las glorias que vienen a través de nuestro Señor Jesucristo. Desde el capítulo 14, Jesucristo les exhorta a confiar en Él
y en Dios. Escuche lo que dice Juan 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón. La palabra turbe, hermanos, no se agite vuestro corazón. Creed en Dios, dice, creed también en mí. Es decir, yo les estoy diciendo que yo los voy a volver a ver. Yo les estoy diciendo que es importante que el Espíritu Santo venga. Les estoy diciendo todas las bendiciones que vendrán. Dice, no se turbe vuestro corazón. Dice, creed en Dios y creed también en mí. Crean mis palabras, les está diciendo. Porque ellos estaban con un corazón agitado, que no los estaba dejando pensar de una forma clara. Ellos solamente estaban pensando en su tristeza, en que ya no iban a estar con su Señor, en que Él tenía que partir y qué iba a pasar con ellos. En cierta forma dependían de Él, pero no como Jesús quería que dependieran de Él. ¿Hasta dónde estarían abrumados los discípulos, hermanos? Que Jesús les sigue dando promesas que son hermosas, pero ellos simplemente siguen, ellos simplemente continúan turbados. En ese mismo capítulo de Juan, pero en el versículo 27, Jesús les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os doy. Si entendemos, hermanos, que no es una paz pasajera como la que da el mundo, sino es una paz permanente como la de Cristo, que puede ver venir la muerte y el martirio, y aún así sigue adelante en su plan divino de salvar a los suyos. Pero sus discípulos, hermanos, estaban tan turbados que no lo estaban escuchando. Ellos no estaban escuchando las palabras de Jesucristo, ni entendiendo las palabras de Jesucristo, ni la profundidad de las palabras de Jesucristo, sino que cada palabra de Cristo, hermanos, para ellos es una despedida más, y sus corazones lo único que hacen es llenarse de miedo y desbordar ese miedo. Y en Juan capítulo 16, que es el capítulo que estamos viendo, el versículo 6 dice, mas porque os he dicho estas cosas. ¿Cuáles, hermanos? Todo lo que hemos venido hablando. La tristeza ha llenado vuestro corazón. La tristeza ha llenado vuestro corazón. Ellos no estaban escuchando nada de lo que Jesucristo estaba diciendo. Ellos solamente estaban pensando en sí mismos. Jesús les había explicado todo lo que vendría con su muerte y ellos no estaban oyendo al Señor. ¿Por qué no podían gozarse en Él, hermanos? Es la pregunta. ¿Por qué es que no podían gozarse con Él? Es la pregunta. Bueno, como lo explicamos anteriormente, el sufrimiento del cristiano es compatible con el gozo, pero no con el pecado. Y los discípulos, hermanos, estaban siendo egoístas al extremo. En el egoísmo usted nunca va a encontrar gozo, hermano. Haga cosas egoístas y hermano, no va a encontrar el gozo del Señor. Usted podrá disfrutar momentáneamente de su egoísmo, pero ese gozo que viene del Señor y que es permanente y que nadie te lo puede quitar, ese no lo vas a tener. De hecho, ahí es donde tú lo pierdes, en tu pecado de egoísmo. Y esto es lo que estos discípulos estaban siendo egoístas. Todo ese miedo a perder a su Señor los estaba llevando a dudar de Él. ¿Se acuerda que anteriormente les dice, creed en mí, creed en Dios? Todo ese miedo los estaba llevando a dudar de Él. El solo hecho, hermanos, escuche, el solo hecho de pensarse a sí mismos sin Jesús los agobiaba y dudaban en qué sería de ellos sin su Señor. Si sería verdad todo lo que Jesús les decía, ¿qué pasaría después de su partida? Es lo que tal vez ellos pensaron en ese momento. Es decir, en pocas palabras, ellos posiblemente pensaron, ¿y si Él se va y nunca más lo vemos? ¿Y si nada de lo que nos dijo se cumple y nosotros nos quedamos completamente solos? Usted puede darse cuenta, hermanos, el terror del ser humano a la soledad. Pero, hermanos, a la soledad sin Cristo, a la cual está condenado el mundo y que no se dan cuenta. Hermanos, es por eso que Jesús les dice con firmeza en el versículo 7,
Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Hermanos, lo que nosotros vemos aquí es que ellos no querían dejar ir a Jesús. Ellos no querían dejar ir a Jesucristo. Ellos preferían que Jesucristo se quedara con ellos, aún a pesar de todo lo que Él les había dicho. Que era mejor que Él partiera. Para que toda esa gracia abundante que vendría después de su muerte fuera puesta en todos los escogidos de Dios. Y muchos fueran salvos, y no solamente ellos. Pero ellos solo estaban pensando en sí mismos. Así es que ellos no querían dejar ir a Jesucristo. No querían que Él se fuera. Pero ¿qué es lo que Jesucristo les dice? Os conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Cuál es la razón? Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Ahora, hermanos, en el capítulo 14, Jesucristo dijo que el Padre enviaría al Consolador. Pero aquí Jesucristo dice, yo enviaré al Consolador. Hermanos, nosotros no podemos evitar pensar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Son un solo Dios. Y aquí lo tenemos bien claro, hermanos. Primero dice, el Padre lo enviará. Y después dice, yo os lo enviaré. ¿Por qué, hermanos? Porque es un solo Dios en tres personas, una sola divinidad en tres personas, hermanos. Al parecer el único que entiende perfectamente que es muy importante que venga el Consolador es Jesús. Los discípulos no podían ver esto por lo abrumado que estaban en su egoísmo, en sus temores, de pensar solamente en ellos como separados de Jesús y no poder ver su sacrificio, la salvación de los escogidos y la venida del Espíritu Santo, que continuaría el ministerio de Cristo testificando por el Espíritu Santo. Y para entender, hermanos, la importancia de que el Espíritu Santo viniera, por favor usted escuche con atención, ¿ok? El Padre fue quien planeó la salvación, pero el Hijo es quien provee la salvación, para la salvación. Y es el Espíritu Santo quien aplica esta salvación. Esta es la Trinidad. Todas estas tres personas trabajando como uno solo para la salvación del creyente, hermanos, para la salvación del pecador. Nuevamente repito, el Padre planeó la salvación. El Hijo es quien provee para la salvación, su cuerpo, su sacrificio. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el quien aplica la salvación. Es quien aplica la salvación. Es decir, si Jesús, hermanos, no va a la cruz, el Espíritu Santo no viene y por consecuencia nada hay para aplicar, y así la salvación no es posible. ¿Se da cuenta la importancia de por qué Jesucristo dice, os conviene que yo me vaya? Os conviene que yo me vaya. Hermano, yo no sé si alguna vez usted se ha detenido en medio de la adoración y ha meditado en el Espíritu Santo y le ha dado gracias, hermano, porque usted es salvo gracias a que Él aplicó esa salvación a su vida. Yo no sé si usted se ha detenido en medio de la alabanza y ha considerado su vida y le ha pedido perdón a Dios y ha considerado que usted tiene que honrar al Espíritu Santo por la obra que Él hizo. ¿Se da cuenta, hermanos, que aquí la Trinidad están trabajando como uno solo para la salvación? Pero mayormente dentro de la iglesia, hermanos, se adora al Padre, se adora al Hijo, pero ¿se ha dado cuenta que al Espíritu Santo casi no se le rinde adoración y honra? Y como dice MacArthur, usted lo puede ver a la historia. MacArthur hace preguntas y dice, ¿dónde están los libros del Espíritu Santo? ¿Dónde están las canciones del Espíritu Santo? Hermanos, ¿no es el Espíritu Santo Dios también? Hermanos, creo que nosotros debemos honrar al Espíritu Santo y ser agradecidos por todo lo que Él hace y que vamos a ir viendo en el transcurso de esta serie de sermones. Así es que Jesús en su amor trata de hacer entender a sus discípulos
que es más importante que el Consolador venga después de su partida. Nuevamente repito, porque si no me voy, dice el Consolador, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Observe nuevamente el plan divino, hermanos. En otras palabras, Jesús está diciendo, cuando yo dé mi vida como expiación por el pecado, es el Espíritu Santo quien les dará la cura para su pecado, aplicando todos los beneficios de la cruz a todos los que creen en Jesús. A todos los que creen en mí, dice Jesús. Y esto nosotros lo podemos comprobar en el versículo 8 de Juan capítulo 16, hermanos. Ya no se mueva de ahí. Dice, y cuando Él venga, ¿a quién, hermanos? Se está refiriendo al Consolador, al Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas el Espíritu Santo hará cuando Él venga, dice el Señor. Él va a convencer, Él viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y escucha, hermano, dice de pecado. No dice de pecados, hermano. No se espante, pero ahí dice claramente de pecado, no de pecados, hermano. Veamos a qué pecado se refiere Jesús en el versículo 9. De pecado porque no creen en mí. De pecado porque no creen en mí. Jesús dice que el Consolador convencerá al mundo de pecado, singular, no de pecados, que es plural. Y como lo explica en su comentario John MacArthur, me gusta cómo lo escribe él, dice, la forma singular de amartias, pecado, no se refiere al pecado en general, sino específicamente al pecado último de negarse a creer en Jesucristo. A ese pecado se refiere. A ese es el ministerio principal del Espíritu Santo, que viene a convencer al mundo de pecado. El pecado que cometen de no creer en Cristo. El más grande de los pecados. De hecho, hermanos, el único pecado que te lleva al infierno es no creer que Jesús es el Cristo, el Salvador, no creer en su muerte y no creer en su resurrección. Tú no crees eso, tú vas directamente al infierno. Directamente al infierno. Ese es el pecado que te lleva al infierno. Es decir, hasta el día de hoy, hermanos, nosotros entendemos que un asesino, un violador, un abusivo, un mentiroso, si se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, puede ser salvo, hermanos. Pero no aquel que no cree en nuestro Señor Jesucristo. Él nunca, nunca, nunca podrá ser salvo si no pone toda su fe y su confianza en Él. Este es el pecado, hermanos, que finalmente condena a las personas, como dice Juan capítulo 3, 18, dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los otros pecados son perdonados cuando este pecado es perdonado, hermanos. Los otros pecados de igual manera son perdonados cuando este pecado es perdonado. Es decir, cuando el Espíritu Santo ha convencido a una persona de que Jesucristo es el Salvador y esta persona pone toda su fe y su confianza en Él, hermanos, es el primer pecado que es perdonado y después son perdonados todos los demás pecados. Y entramos al reino de los cielos limpios por la palabra de Dios que el Espíritu Santo aplica a nuestras vidas. Y de hoy en adelante esos pecados quedan en el pasado, hermanos, quedan borrados. El Señor se olvida de ellos. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos que andar caminando en una vida de santidad. Pero esa vida de santidad, hermanos, también es producto del Espíritu Santo de Dios, que es lo que veremos la semana que viene, si Dios lo permite. Y esa vida de santidad, hermanos, es la que nos lleva a vivir conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que dejemos de pecar, pero el Señor ahora trata los pecados de cada día. Aquellos que cometemos cada día. Por eso, en una de las epístolas de Juan dice que si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos, tenemos que entender claramente que Jesús también reprendió a unos que se negaron a creer en Él. Juan capítulo 5 versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis creer en mí para que tengáis vida. ¿Se da cuenta, hermanos, la magnitud de la gloria que hay en creer en Jesucristo? Es tener la vida misma. El que no cree en Jesucristo no puede tener la vida del Señor. Y los judíos
a los judíos incrédulos también les advirtió con mucha solemnidad. Les dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy el Mesías, si no creéis que yo soy el Cristo, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. El destino final de un pecador, hermanos, está sujeto al ministerio del Espíritu Santo, quien vino al mundo a convencerlos de su pecado, de incredulidad en Cristo. La respuesta del pecador determina dónde pasará la eternidad, cielo o infierno. La respuesta que nosotros damos al Espíritu Santo determina dónde pasaremos la eternidad, en el cielo o en el infierno. Como dice William Barclay, el Espíritu Santo demostrará que el mundo es culpable de pecado. Escuche bien, hermanos. Cuando los judíos crucificaron a Jesús, creían no que estaban pecando, sino que estaban sirviendo a Dios. Pero cuando se predicó después de la crucifixión de Jesús, aquello les atravesó el corazón en Hechos 2:37. Repentinamente tuvieron la convicción de que habían cometido el crimen más horrible de la historia de la humanidad y de que aquello había sido la consecuencia de su pecado. ¿Se da cuenta? Esos que estuvieron en el sermón donde Pedro predicó, hermanos, y que fueron todos aquellos que condenaron a Jesucristo a la cruz del Calvario, que gritaban crucifícale, crucifícale, porque no creyeron en Él. Cuando escucharon la predicación llena del poder del Espíritu Santo, cayeron redarguidos y preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Y qué es lo que contestó Pedro? Crean en el Señor Jesucristo, arrepiéntanse y bautícense para salvación. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta de la importancia del Espíritu Santo aquí en este mundo? Allí cobró sentido toda su incredulidad. Ahí cobró sentido todo lo que ellos habían hecho al Señor Jesucristo. Y William Barclay, hermanos, hace una pregunta retórica al final de su breve comentario. Dice, porque la historia de uno, perdón, esa forma de pregunta, dice, ¿por qué la historia de uno que fue crucificado como un criminal, este es Jesús, en Palestina, hace 20 siglos, sigue rasgándole el corazón a la gente todavía ahora, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué cuando nosotros nos exponemos a las Escrituras o cuando estamos haciendo memoria del Señor en la Santa Cena, hermanos, muchos caemos con el corazón rasgado al saber todo lo que Él hizo por nosotros? ¿Por qué sucede esto, hermanos? Porque esa es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Ese es el Espíritu Santo trayéndonos a la memoria todo lo que el Señor hizo, pero también trayendo al corazón del inconverso lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por Él. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Lo segundo, hermanos, a lo que el Espíritu Santo vino es a convencer de justicia. Versículo 10 dice, de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu no solo convence a los incrédulos de su pecado, también los convence de su necesidad de tener la justicia perfecta de Cristo. Escuche lo que dice Mateo 5:6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Si vuestra justicia, Mateo 5:20 dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los judíos y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Hermanos, esta es la otra cara de la moneda. Primero, el Espíritu Santo los convence de pecado. Y segundo, los convence de la necesidad de una justicia que solo se puede encontrar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comparan su impiedad, cuando el pecador compara su impiedad con la santidad de Cristo, que es sin pecado, sus pecados se ven más claramente como el mal detestable que es, y el pecador se enfrenta cara a cara con la imposibilidad de la salvación por algún esfuerzo, obra o logro de su parte. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay muchas personas que se creen muy buenas y que cuando tú les hablas del Evangelio y cuando tú les dices que el Señor vino a morir por nuestros pecados, ellos se examinan y dicen, yo soy bueno. O sea, yo no le hago nada a nadie. Hermanos, es que la forma en que ellos se comparan es compararse con otro ser humano, imperfecto. Ellos
dicen, bueno, es que yo no he violado, yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo cuando puedo le ayudo a la gente, siempre los bendigo, trato de hacer las cosas rectas, no robo, no miento. Hermanos, no, permíteme tantito. Aquí debemos detenernos, hermanos, y por eso es importante nosotros no al momento de evangelizar dar nuestro testimonio. No, hermanos, nuestro testimonio, créanme, hermano, nuestro testimonio no tiene el poder para salvar a nadie, hermanos. Créanmelo, el testimonio suyo, por muy increíble que sea, no tiene el poder para salvar a nadie, pero sí el evangelio, hermanos. Cuando nosotros ponemos la justicia de Cristo en toda su plenitud, en toda su gloria, entonces ahora ellos tienen con quién compararse y podemos decirle, eres tú igual a Jesucristo, que es bueno, puro y santo. Ellos no pueden más que decir, no, soy inmundo, soy un pecador, porque se les puso a un Dios completamente y perfectamente santo. Se los llevó a Cristo, el perfecto, el inigualable, el único, el santo Dios. En ese momento ellos tienen que caer derrumbados en sus corazones, y ese es el poder del Espíritu Santo obrando. Esa es la obra del Espíritu Santo obrando. Él es el que convence a las personas de la justicia absolutamente perfecta de Cristo, respaldada por el hecho de que resucitó y volvió a la gloria de su Padre. Escuchen lo que el texto dice: de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. No me veréis más físicamente, les dice a sus discípulos, porque anteriormente les dijo, me van a volver a ver. La aceptación del Padre, hermanos, es la evidencia suprema de la justicia del Señor Jesús, ya que Dios no acepta nada inmundo, porque eso es lo que dice Habacuc 1:13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Cuando el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2:9, eso, hermanos, es la evidencia de su aceptación. Esto, hermanos, es la obra del Espíritu Santo, quien convence de la justicia perfecta de Cristo y de que su sacrificio fue aceptado por Dios el Padre. Así es que, hermanos, nosotros entendemos que cuando se predica la palabra, se predica a Cristo, hermanos, y se le pone como el más santo, el puro, para que nosotros podamos mirar, hermanos, si cada vez nos parecemos más a Él o no. Cuando miramos a Cristo con toda su gloria, hermanos, también nuestros pecados son mucho más visibles. Y podemos venir a sus pies y decirle, Señor, por favor, perfecciona mi vida, perfecciona mi carácter, ayúdame a vivir en santidad, permíteme, Señor, amar como tú amas, enséñame a ser humilde, Señor, yo quiero ser manso y humilde, quiero aprender de ti, Señor, que eres manso y humilde. Nosotros debemos de ver a Cristo, y el Espíritu Santo nos lleva a mirarlo a Él. La aceptación del Padre, hermanos, es toda la evidencia que nosotros podemos ver en el Señor. Y lo tercero, hermanos, a lo que el Espíritu Santo vino es a convencer al mundo de juicio. De juicio, versículo 11 dice, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El príncipe de este mundo, hermanos, es Satanás, quien gobierna a través de un sistema de pecado, pero que fue derrotado por Jesús en su muerte y en su resurrección, y fue juzgado en ese momento. Es decir, él creía que había vencido. Él comenzó a dar palmas de alegría hasta que Jesucristo resucitó. Entonces todo su ámbito, todo su rostro, todo cambió para él. En ese mismo momento cayó el juicio de Dios sobre Satanás. Colosenses 2:15 dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, es decir, de Jesucristo. Y en Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Él venció a la muerte y a Satanás, hermanos, con su resurrección. Y escuchen lo que dice Primera de Juan 3:8, hermanos. Esto es muy importante, dice, el que practica el pecado es del diablo. Hermano, usted va a notar que un hijo de Dios no peca, pero no practica el pecado, hermanos. Es decir, un hijo de Dios, hermanos, un hijo de Dios puede mentir, hermanos, pero no practica la mentira, hermanos.
Es decir, su vida no está caracterizada por la mentira, hermanos. Se puede salir de su corazón que tiene una inclinación al mal, alguna mentira, pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros llevándonos a la santificación, hermanos, de alguna manera le hace ver que lo que Él está haciendo en su conciencia es algo que va en contra de la santidad de Dios. Entonces, inmediatamente tiene que venir a los pies de Cristo y decir: Señor, perdóname, ayúdame a no mentir, ayúdame a no mentir. Entonces su vida se ve caracterizada no por la mentira, sino cada vez más por la honestidad de la verdad, hermanos. Por eso aquí el apóstol Juan en el capítulo 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Hermanos, ¿puede un cristiano caer en adulterio? Sí, hermanos. ¿Puede un cristiano caer en adulterio, hermanos? Pero, hermanos, si es un verdadero cristiano, él nuevamente recobrará sus sentidos y volverá a Dios. Él no puede vivir en adulterio. Él no puede vivir en adulterio. Él sabe que tiene que regresar a Dios porque él no practica el pecado. Así es que, por eso Santiago dice: el que practica el pecado es del diablo. No es hijo de Dios, hermano. Porque el diablo ha pecado desde el principio. ¿Se da cuenta? Desde el principio. El hecho de estar en una iglesia y ser hijo del diablo estando en una iglesia no te hace dejar de ser hijo del diablo. Sigues siendo hijo del diablo si sigues practicando el pecado, aunque estés dentro de la iglesia. Así es que por eso dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Pero el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Para destruir las obras del diablo, hermano. Para destruir las obras de pecado que hay en el pecador, hermanos. Y nos lleva a vivir una vida de obediencia, de piedad, de santidad y de amor. Una vida completamente diferente. Usted está aquí, hermano, aprendiendo a vivir la vida que Cristo quiere que viva como hijo de Dios. Y me encanta, hermanos, me encanta cómo John MacArthur resume este tercer ministerio del Espíritu Santo. Dice MacArthur: la advertencia eleccionadora para quienes aceptan el sistema del mundo es que si su príncipe no escapará al juicio, tampoco lo harán ellos. Si Satanás, hermanos, no va a escapar al juicio de Dios, tampoco van a escapar al juicio de Dios sus hijos, los que lo siguen, los que practican el pecado. A menos que se arrepientan. A menos que crean en nuestro Señor Jesucristo y se arrepientan. El destino del diablo, hermanos, garantiza el juicio de todos los que no se arrepientan de su pecado. ¿Cuál es el destino final? Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una eternidad en el infierno para todos aquellos que no se arrepientan. Qué terrible, hermanos. Pero ¿se ha dado cuenta usted, hermanos, que usted puede hablar del infierno y estar un inconverso y no siente temor, a menos que el Espíritu Santo le permita ver la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario? Ellos no temerán. Ellos saldrán de aquí tarareando, cantando, aplaudiendo, gozosos, pero van camino al infierno, hermanos. No tienen conciencia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien hace esa obra, hermanos. Y para ir concluyendo, hermanos, había tantas cosas que los discípulos debían saber, pero en ese momento no podían entender, hermanos, por estar tan abrumados, por tener tanto miedo en su corazón, por estar tan agitados. Eso es lo que dice el versículo 14, dice: aún tengo muchas cosas que deciros. Este es Jesucristo. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis soportar. En otra versión dice: pero ahora no las podéis entender. Hermanos, la incapacidad de comprender se debía a la tristeza, el miedo, lo agitado de su corazón y la falta de entendimiento sobre la importancia de la cruz, la resurrección y la ascensión antes de que dichos sucesos ocurrieran. Hermanos, cuando nosotros estamos llenos de temores, ¿se ha dado cuenta que difícilmente escuchamos la palabra de Dios? ¿Se ha dado cuenta que cuando estamos abrumados, llenos de temores, cuando el miedo ha llenado nuestro corazón, ya no estamos escuchando la voz de Dios?
Es por eso que todos los hermanos siempre están exhortando a calmarse, a confiar en Dios. Es lo mismo que Jesucristo dice: creed en Dios, también creed en mí. Tranquilos, cálmense, no los voy a dejar huérfanos. Sé lo que estás pasando, pero tú no estás escuchando lo que te estoy diciendo por todo eso que está agitando tu corazón. Todo esto, hermanos, que Jesús quería que ellos entendieran, después sería cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Versículo 13 dice: pero cuando Él, ¿cuál Él, hermanos? El Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber todo lo que habrá de venir, todo lo que habrá de venir en el futuro. Hermanos, algunos escritores están de acuerdo, yo también estoy de acuerdo, que la promesa del Señor que les está dando en este momento es que el Espíritu Santo los guiaría a todos los discípulos hacia toda verdad, pero hace una referencia especial a los escritos del Nuevo Testamento. Es decir, hermanos, esta es una promesa de que Él los guiaría, que Él les recordaría, que Él los llevaría hacia toda la verdad para que quedara plasmada en los evangelios y las cartas de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, de acuerdo al ministerio del Espíritu Santo, vemos que hay una extensión a la que la obra de iluminación del Espíritu Santo hace referencia. En Juan capítulo 2, versículo 20 al 23 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Esa unción es el Espíritu Santo, hermanos. Dice: y todos vosotros lo sabéis. Dice: no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Ve? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad. Pero también, hermanos, tengo que decirles que esto no elimina la necesidad del estudio bíblico, que eso es algo que vemos el día de hoy en las iglesias. El día de hoy en las iglesias, hermanos, casi nadie lee las Escrituras. Casi nadie lee las Escrituras. Pero les encanta el mover del Espíritu Santo, hermanos. Les encanta el mover del Espíritu Santo que no lleva Escritura, hermanos. Es decir, quieren todo aquello que los haga sentir, aquello que los haga vibrar, aquello que los saque de la realidad, aquello que les dé una visión, aquello que les dé una palabra profética tipo Antiguo Testamento. Eso les encanta, pero hay muy poca lectura de la Biblia. Hay una ignorancia del Espíritu Santo, pero se le hace tanto énfasis al mover del Espíritu Santo y ni siquiera lo conocen de las Escrituras. ¿Cuál es el primario mover del Espíritu Santo de Dios? Y para el Espíritu Santo, hermanos, lo que estamos viendo es primario y los dones son secundarios. Pero el día de hoy el énfasis es a los dones, ese mover que ellos le llaman el Espíritu Santo. Hermanos, por favor, nunca vaya a pensar que todo esto lo digo en forma de jactancia o en forma de burla, hermanos, porque yo quiero recordarle, hermanos, que nosotros, la iglesia, o yo, hermanos, vengo del movimiento carismático pentecostal, hermanos. Si usted supiera todo lo que yo practicaba junto con el pastor Miguel, y Ramón y Leonel y muchos de los que estábamos aquí, hermanos, que el día de hoy Dios ha transformado nuestras vidas y lo sigue haciendo, usted se espantaría, hermanos, de verdad. Usted se espantaría. Usted no creería lo que nosotros enseñábamos. No creería, hermanos. Comparado con lo que el Espíritu Santo ha hecho en esta iglesia y en los predicadores, usted no creería lo que nosotros enseñábamos y lo que nosotros hacíamos y cómo se lo atribuíamos al Espíritu Santo. Hermanos, la necesidad de leer las Escrituras y de conocer al Espíritu Santo para conocer el verdadero mover del Espíritu Santo es a través de la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Hermanos, la palabra de Dios es importante. Y perdón, hermanas, por lo que voy a decir, pero algo que me asombra es que las amas de casa no quieren leer la Biblia.
no quieren leer la Biblia. Están afanadas y turbadas por muchos quehaceres, pero no quieren pasar tiempo a los pies del Señor en las Escrituras. Hermanas, para las mujeres les es más fácil prender YouTube y ver a esta mujer llamada Yesenia Ten. Hermano, si usted conociera todas las herejías que ella dice y el testimonio que verdaderamente ella tiene, si usted entendiera realmente lo que es la predicación bíblica y que realmente edifica a una mujer o a un hombre, hermanos, usted, hermanos, caería arrepentido de escuchar predicaciones que muchas veces vienen de falsos creyentes y que muchos cristianos creen que son cristianos de verdad, y no es cierto. No es verdad. Tiene que tener cuidado que escucha, que mete por sus oídos y va a su corazón. Hermanos, duele ver cuántas hermanas ahí andan atrás de estas profetas escuchando un montón de cosas antibíblicas, completamente antibíblicas. ¿Y cómo sé que están viendo cosas? Porque lo publican, porque lo hablan, lo dicen. Pero peor, hermanos, no solamente eso, porque su testimonio es emocional e inmaduro. No crecen, no salen del mismo huequito. Cuando hay un terreno amplio en la fe de las Escrituras que caminar. Hermanas, por favor, dense tiempo de leer la Biblia. Dejen el mugrero a un lado de su casa y atiendan, por favor, el cochambre que hay en el corazón. Usen la palabra de Dios, el Espíritu Santo está en ella. Él los guiará hacia toda la verdad. Lean las Escrituras, hermanas. Lean la Biblia para que sepan cómo educar a sus jóvenes, a sus hijos. Cómo vivir una vida de piedad basado en la mujer, en las ancianas de la iglesia. Sin las Escrituras no hay crecimiento. No hay santidad, hay una religiosidad, hermanas. Por eso es importante. El objetivo primario del Espíritu Santo lo vemos en el versículo 14. Dice, Él me glorificará, pues tomará de lo mío y os lo hará saber. El objetivo, el ministerio primario, principal, es glorificar a Jesucristo. Hay muchas cosas en nosotros que no glorifican a Jesucristo. Bueno, el ministerio del Espíritu Santo es llevarnos a glorificar al Señor. Llevarnos a glorificar a Dios en todo, en todo. En nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, en nuestros matrimonios, como padres, como hijos. Es que el Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Cristo. Hermanos, es que si no estamos glorificando a Cristo, entonces solamente estamos viviendo una vida entretenida, un juego de iglesia. Hermanos, todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Él. Es por eso que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, para llevarlos a glorificar a Dios. Debemos de buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Si servimos, para Él servimos. Si vivimos, para Él vivimos. Hermanos, si morimos, para Él morimos. Si no hacemos las cosas para Cristo, hermano, ¿qué cree? Usted está viviendo en su propia vida, en su egoísmo. Eso no glorifica al Señor. Hallamos y glorificamos a Dios. Y hermanos, aunque tengo muchas cosas que decir, pongámonos de pie y dejemos que el Espíritu Santo glorifique. Hermanos, si nosotros queremos un mover del Espíritu Santo, debemos orar por este mover del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Un mover que convence. Un mover del Espíritu Santo que convence de incredulidad, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Este es el poder, el mover del Espíritu Santo. Hermano, cuando usted se arrodille y usted se le venga a la mente, oh, necesitamos un mover del Espíritu Santo, por favor, hágalo con entendimiento. Dígale al Señor, Señor, que tu Espíritu convenza de pecado en la iglesia. Que todos los que entren caigan de rodillas ante ti. Que todos los que entren vean tu justicia y quieran vivir como tú viviste. Que todos los que vengan anhelen, anhelen, anhelen y deseen una vida de justicia, una vida de santidad, una vida de rectitud. Ese es el mover del Espíritu Santo, hermanos. Ese es el mover del Espíritu Santo primario. Ese mover debe de estar en la iglesia, hermanos. Todos testificando de Cristo, todos predicando de Cristo.
toda la iglesia hablando de Cristo, todos amándose los unos a los otros, todos hermanos, todos orando porque este mover del Espíritu Santo sea, que cuando la palabra de Dios sea predicada, muchos caigan convencidos, convictados de pecado, de justicia y de juicio. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo se siga moviendo en medio de nosotros. No es por nuestro poder, no es con ejércitos, no es con armas, no es con caballos, Señor, sino con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a clamar por un verdadero mover del Espíritu Santo en medio de nosotros. Que caigamos de rodillas delante de Cristo, porque el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos lleva a glorificarle a Él. Que tu gloria resplandezca en medio de nosotros, que tu gloria resplandezca en nuestras vidas, oh Señor, por medio de tu Espíritu. Oh Padre, ayúdanos, ayúdanos a entender y a honrar al Espíritu Santo. Ayúdanos a agradecer al Espíritu Santo, porque algún día Él nos convictó de pecado. Algún día vimos nuestros pecados como lo que realmente eran: horribles, sucios, asquerosos delante de ti. Un día tuvimos conciencia de todo ese pecado que había dentro de nosotros, que rechazaba a Jesucristo, y pudimos creer en Él. Y en el momento que creímos en Él, miramos toda la abundancia de pecado que había en nosotros. Pero al mismo tiempo vino la abundancia de la gracia y la bendición y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no vamos a entender las palabras que les decías a los discípulos, tratándolos de hacer entender? Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy el Consolador no viene, pero si me voy yo os lo enviaré a vosotros. Oh, bendito Espíritu Santo de Dios, agradecidos estamos por tu obra. Sigue obrando en medio de nosotros, oh Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo siga obrando en medio de nosotros, oh Cristo. Que siga llevándonos a nuestro Señor, conformándonos a su imagen y semejanza en el poder del Espíritu Santo. Amén.